En este pasaje que habíamos leído, vemos que el producto de la unidad es un crecimiento armónico en unidad y amor. ¿Sí? Vamos a tratar de hacer exégesis, o sea, de ir sacando partes para ir analizándolas. Una de las partes dice estar bien concertados, que quiere decir la palabra griega, juntamente colocados y articulados. El término contiene dos palabras griegas, ¿sí? Armo, armonía, y lego, colocados. ¿Sí? Acá vemos armo y logo, o lego. Dice que en otra parte del pasaje, unidos entre sí por todas las coyunturas. Estar unidos entre sí, ¿sí? La palabra dice levantar verticalmente la cabeza. Nuestra mirada va en forma vertical hacia la cabeza, hacia Cristo, ¿sí? Después, o sea, todas nuestras coyunturas, todo lo que tenemos en nuestro cuerpo depende de la cabeza. Entonces, todo está unido ¿a quién? A la cabeza, que es Cristo. Después dice, recibe su crecimiento para ir edificando en el amor. Crecimiento, la palabra que usa es ausesis, crecer en vida, con vida. Depende de la actividad según la medida de cada miembro lo lleva a cabo. Todo esto debe ser hecho en amor para ser edificados. Fíjense lo importante que es formar parte de este grupo que es la iglesia. ¿Cuáles son los requisitos para ser miembro de una iglesia? Primero y principal, guardar la unidad. La unidad de la iglesia ha sido hecha por Dios a través del Espíritu Santo. 5 condiciones para que los miembros, 5 condiciones que todo miembro debe tener a efectos de guardar esa unidad. Dice Efesios 4, 2, 3, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Acá te dice humildad, mansedumbre, paciencia, soportarse en amor, ¿sí? Y ser solícitos. Humildad, ahí tiene la palabra en griego, indica sentimiento de pequeñez. Eso es lo que significa la palabra original en griego. Significa algo debe estar al ras del piso, ¿sí? No tiene que sobresalir. Cuando sobresalimos es porque queremos imponer nuestra propia idea. Entonces tenemos que ser humildes, volar bien bajo, ser mansos, dulces, apacibles, ¿sí? Y en humildad. Eso quiere decir mansedumbre. Esta palabra significa una caricia o un mimo. Debemos ser hijos e hijas de Dios. Y Dios no nos castigaría, sino que nos acariciaría. Tener paciencia. La palabra en griego implica anchura de ánimo en relación a las demás personas. Tenemos ancho ánimo. La paciencia es siempre necesaria para acompañar a la humildad y a la mansedumbre. Se trata de tolerar las adversidades que otros nos ocasionan, ¿sí? Si alguien dice una cosa fuera de lugar, tener paciencia y ser perdonadores. Soportarse en amor significa sostenerse a uno mismo en contra de algo que nos oprime. Eso significa la palabra griega. Es el esfuerzo que debemos hacer para aguantar un peso. A través del amor desinteresado de Dios, soportamos sin esperar nada a cambio, porque Dios ama sin esperar nada a cambio. Y nosotros debemos amar sin esperar nada a cambio. Ser solícito, la palabra griega dice rápido, fervientemente en el significado de lo que se traduce como solícitos. El pedido es que haya en nosotros interés genuino de guardar la unidad y una acción decidida a lograr esa unidad. El segundo punto, habíamos dicho que para los requisitos para ser miembro es guardar la unidad de la iglesia. Si yo quiero entrar a la iglesia y no guardo la unidad, quiero dividir. Segundo punto, actuar de manera práctica hacia los otros miembros, asistiéndolo y ayudándolos. La iglesia es una familia donde nos ayudamos todos, uno a otro. Servir implica ponernos como esclavos de nuestros hermanos a disposición incondicional cuando lo necesiten. Ofrendar, hay casos en los que claramente debemos meter nuestras manos en el bolsillo para ayudar a nuestro hermano. Obedecer, ¿sí? Dice Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Dios puso como miembro en el cuerpo de Cristo
puso a cada miembro del cuerpo y lo dotó de dones a través del Espíritu Santo. Debemos aprender a sujetarnos bajo nuestros hermanos que están en determinadas funciones a través de sus dones. Por ejemplo, si estamos construyendo las ampliaciones del local y uno de nuestros hermanos fue designado como director de la obra porque sus dones y sus talentos así lo determinan, todos debemos sujetarnos a él, ¿sí? Más a él, por más que este no sea el más elocuente predicador, dice. Por más que el tipo no nos explique lo que va a hacer en el edificio, como fue puesto en ese cargo, tenemos que someternos a él. ¿Cuáles son las prioridades de la iglesia? Habíamos dicho que las prioridades son el crecimiento en la gracia, en el amor, en la fe, en la salvación, está repetido, crecer en el desarrollo y la madurez. Este crecimiento está sujeto y es posible por un alimento sano, por los dones que el Señor ha dado. Esto ya lo habíamos visto, ¿sí? Está repetido. Y la otra prioridad es la evangelización. ¿Cómo es el funcionamiento de la iglesia? Bueno, vamos a hablar primero de las autoridades de la iglesia. En la Biblia nos demuestra que todos nosotros somos ovejas y que el único pastor es Cristo. Entonces la autoridad de la iglesia es el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo y la palabra de Dios. No hay otras más autoridades que esto. Todos los hombres, cualquiera sea su función, solo son ministros de Dios. Vamos a hablar de la autoridad de Cristo. Es la autoridad o Señor de la iglesia por derecho de la creación, por resultado de la resurrección a través de su Padre, por derecho de redención de los miembros, o sea, Cristo con la muerte pagó, tomó el derecho de ser la autoridad de la iglesia, porque es el que nos da la redención. Y por la relación que tenemos con él, tenemos una relación marital, porque la iglesia forma, nombrada como la esposa, y él es el esposo de la iglesia, una iglesia orgánica, porque es la cabeza del cuerpo, y si el cuerpo no tiene una cabeza, no es un cuerpo. Nos hace conciudadanos del cielo, entonces tenemos una relación civil, una relación familiar, porque es nuestro hermano mayor, hereditaria, porque con él somos coherederos, y gracias a él, una relación familiar, porque ella es la piedra angular, una relación de propiedad, porque él nos hizo dueños, él se hizo dueño de nosotros, una relación de dominio, ¿sí? Romanos 4:10, una relación de dependencia, ¿sí? Del pastor y el rebaño, de autoría, porque las cartas de presentación que él nos da son suyas, y una relación sacerdotal porque él es el sumo sacerdote de nuestra iglesia. Autoridad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está dentro de cada creyente y por lo tanto está dentro de la iglesia. Efesios 20:22 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, a quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser templo santo del Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados como morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la autoridad de la iglesia asignando funciones y dando dones a los santos. A ver, él es el que otorga los dones, ¿sí? Que van a tener Estela, Ramiro, Alexis y todos. Él es debajo de Cristo, el Espíritu Santo, perdón, es dejado por Cristo en su lugar, o sea que se convierte en su ayuda o vicario. Mas el Consolador, dice la palabra, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Otro Consolador utiliza la palabra griega aios, que significa otro de la misma especie. En griego original, cuando habla de Consolador, habla de una palabra que es aios, significa otro de la misma especie, otro similar a mí, no otro diferente. El Espíritu Santo gobierna la iglesia, dirige las decisiones de la iglesia, dirige las acciones, constituye a los pastores. Es el que produce la unidad espiritual, ¿sí? Y es el que produce la comunión entre los santos. Y la otra autoridad es la autoridad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es inspirada por Dios, ¿sí? La palabra de Dios
es realmente la palabra de Dios, es válida en toda su totalidad, y es la guía para la iglesia y es la respuesta para afrontar el diario vivir de cada uno de los miembros de la iglesia. ¿Cómo es el gobierno de la iglesia? Hay tres sistemas, básicamente. Hay un sistema episcopal, ¿sí? Episcopal viene de la palabra episcopoi en griego, que quiere decir sobreveedor, ¿sí? Obispo. Los obispos son los que tienen el derecho de consagrar a todo obispo, sacerdote, diácono y cada una de las autoridades. Este sistema episcopal lo utilizan la Iglesia Apostólica Romana, la Ortodoxa griega, la Ortodoxa rusa, la luterana, la anglicana y algunas iglesias pentecostales, ¿sí? El otro sistema es el sistema presbiteriano. Se trata de un sistema representativo. Existe un presbítero o anciano, que viene de la palabra griega presbútero, que traducido es anciano. Existe el presbiterio, que son los ministros ordenados o ancianos de una determinada zona o sesión, ¿sí? También existen los ministros de sesión, que son ordenados como ministros o ancianos de la iglesia local, ¿sí? Y bueno, así es la organización. Esto surgió en el siglo XVI con la Reforma y fue adoptado por las iglesias reformadas y las presbiterianas. Y por último existe el sistema congregacional, ¿sí? O sea que dentro del gobierno de la iglesia cristiana tenemos un gobierno episcopal, un gobierno presbiteriano o un gobierno congregacional, donde existe un pastor o varios pastores que son considerados como único gobierno y varios ministerios con líderes o diáconos a cargo de ellos. Este sistema surgió con posterioridad a la Reforma y fue adoptado por las iglesias bautistas, congregacionistas, ¿sí? Y por otras denominaciones, entre ellos los hermanos libres y demás. ¿Sí? En este sistema congregacional está nuestra iglesia. Ahora vamos al punto que quería llegar, que es el más importante de todo, que es qué es punto de encuentro y cómo está caracterizado. Dice así, un poco de historia. En los comienzos del ministerio, Dios guía a nuestro pastor justo y a su esposa Eva ante la necesidad, me van a tildar de chupa media, puede ser que tengan razón, pero bueno, lo tuve que escribir de esa manera. Ante la necesidad de unirse a otros creyentes y realizar reuniones en su propia casa. Ante el crecimiento en número, se decide, mejor dicho, comenzar a reunirse en lugares más grandes, hasta llegar a la locación del lugar donde hoy se encuentra Punto de Encuentro. Eso fue hace 3 años y 3 meses al día de hoy. Y esa es nuestra iglesia. Unos meses antes de ese momento, o ese paso de fe que dan los pastores, comienza a congregar Fabián, quien pasa a formar parte del equipo pastoral. Tiene un sistema de gobierno congregacional cuyo centro de atención siempre es el prójimo y las necesidades espirituales y también materiales a través del servicio social, por ejemplo, punto de encuentro en las calles, o el servicio a través del cual se entregan alimentos en la propiedad. Bases y fundamentos y principios de punto de encuentro. Nuestro fundamento es Dios en todo su esplendor y nuestras bases son el amor al prójimo. Aceptar a los demás, ser aceptado, ayudando en todo tiempo, resaltando y potenciando las virtudes de los demás. ¿Sí? Nuestro fundamento es Dios en todo su esplendor y nuestra base es el amor al prójimo. Aceptando a los demás y ser aceptado por los demás, ayudando en todo tiempo, resaltando y potenciando las virtudes de cada uno. ¿Quién soy en punto de encuentro? Soy amor. Entiendo que soy hijo de Dios y porque Él es amor, también yo soy amor. Doy amor. Al dar amor a mi prójimo, estoy poniendo en acción la voluntad de Dios. Recordemos que Dios nos dejó un mandamiento que es amen a Dios por sobre todas las cosas y amen al prójimo como ustedes mismos. Recibo amor. Siempre que damos amor nos vuelve aumentado. Doy amor y recibo amor. Esos 3 puntos son lo que yo represento para punto de encuentro y en punto de encuentro. Los 10 pasos o principios de punto de encuentro para tener una vida de bendición.
Decido creer en Dios, paso fundamental. Reconozco que necesito ayuda de Dios para solucionar cada uno de mis problemas. Busco identificar mis heridas, errores y debilidades. Pongo mi fe en Dios y trabajo para sanar y superar mis errores y toda adversidad. Me perdono y perdono a quienes me hayan lastimado. Crezco en el conocimiento de Dios a través de la palabra de Dios, de la Biblia, reconociendo que ella es la palabra de Dios. Reconozco que mis palabras pueden dar vida o muerte. Solo dejaré salir de mi boca palabras de vida. Decido caminar con Dios todos los días de mi vida. Así como Dios cambió mi vida, compartiré el mensaje transformador de Jesús a los demás. ¿Sí? Y así lo haré. O amén. Y fíjense que cada uno de estos 10 pasos son nuestra vida. ¿Va? Desde el momento en que decidí crecer, reconozco que solo no puedo, que necesito la ayuda de Dios. Identifico las heridas, errores, debilidades y problemas que tengo en mí. Pongo toda mi fe en Dios, trabajo para sanar, superar mis errores y mis adversidades. Me perdono a mí mismo y perdono a quien me hayan lastimado. Crezco en el conocimiento de Dios a través de la palabra de Dios. Reconozco que mis palabras pueden ser de vida o de muerte, entonces trato por todos los medios a partir de este momento y en toda mi vida en futuro de solamente dar palabras de vida. Decido caminar con Dios todos los días de mi vida. Así como Dios cambió mi vida, trataré de compartir el mensaje transformador de Jesús a cada uno de ellos. Y yo cuando leía esto, sinceramente, esta es la última diapositiva, esto como si fuera un historial de mi vida, ¿sí? Porque yo decidí creer en Dios de chiquitito y aprendí quién era Dios de grande. ¿Cuándo? Cuando reconocí que solo no podía, que necesitaba de la ayuda de Dios para cada uno de mis problemas. Siempre hay algún momento de adversidad en el cual me di cuenta en ese momento de adversidad en mi vida que necesitaba de Dios porque yo solo no podía. Busqué identificar mis heridas, encontré las heridas de mi infancia, de mi adolescencia, todos los errores que cometí, todas las debilidades que tuve. Puse mi fe en Dios y traté por todos los medios de sanar y superar cada uno de mis errores y mis adversidades. O sea, identifiqué el problema y puse la fe en Dios como punto para poder superar eso. Me perdoné a mí mismo lo que hice mal y perdoné a todos los que me hicieron mal. Y hubo en mi vida, si algunos saben algo del testimonio de mi vida familiar, tengo bastante para perdonar y lo perdoné. Y desde ese momento camino de otra manera. Crezco en el conocimiento de Dios a través de la Biblia y reconozco que la Biblia realmente es la palabra de Dios. ¿Sí? Trato siempre de dar vida y nunca de dar muerte. ¿Sí? Pongo siempre palabras de vida en mí, y si alguno escucha palabras de muerte, le pido disculpas y sepan que puedo dar un paso atrás para tratar de evitar el daño y repararlo. Decido caminar con Dios todos los días de mi vida, desde que me acuesto hasta que me levanto. ¿Sí? A la mañana tratando de darle gracias a Dios por un nuevo día y a la noche dándole gracias a Dios por lo que me permitió vivir y me permitió decirle a aquel que se presentó a mi trabajo, en mi vida, en el club, en donde estuve, del amor que Dios derramó en mi vida y de cómo sanó mis heridas y me hizo reconocer mis errores y mis debilidades. Como Dios cambió mi vida, voy a contárselo a todas las personas que pueda para que sepan que el único que puede transformar su vida es Jesús. Como la transformó en Ramón, y es un ejemplo, por más que tiene sus altibajos, como la transformó en Estela, Ramiro, en Alexis, en Elena, en Norma, en Ayelén, en Mónica, en Dayana, en Lourdes, y en todos los que no están acá, pero que en sí saben en el punto de su vida en donde los transforma. Así que ese es el mensaje más sencillo y perfecto. Esto me lo pasaron los pastores y yo cuando lo pasaron dije, wow, porque a medida que lo iba viendo me daba cuenta que es mi vida reflejada y creo que es la vida de cada uno.
que sirvan estos minutos de más para tratar de sacar una reflexión de esto, ¿no? De que nuestra vida ha ido cambiando, nos ha fortalecido, nos ha hecho crecer en cada uno de los pasos, ¿sí?, que damos en nuestra vida. Así que bueno, vamos a orar para terminar el día de hoy, ya que estamos juntos. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque estamos llegando a la última clase, que va a ser la semana que viene, en la cual vamos a aprender cómo nos tenemos que manejar entre nosotros y en nuestra vida cristiana, profundizar en ese tema. Te damos gracias por todo el conocimiento que nos has dado, ¿sí?, por toda tu palabra, ¿sí?, que llega al fondo de nuestro corazón, ¿sí?, que dice tu palabra que es como una espada de doble filo que penetra hasta las coyunturas, separando el alma del espíritu, ¿sí?, ayudándonos a tomar decisiones en nuestra vida. Gracias por la vida de los 40 y pico que se notaron y que han pasado por este ciclo. Gracias por la vida de Estela, de su familia, la bendigo. Y gracias por la vida de Mónica, de Dayana, de Ayelén, ¿sí? Gracias por la vida y el ministerio de cada uno de ellos, de Norma, de su familia. Gracias, Señor, por la vida de Ramiro, de su esposa, Exis, la transformación que hiciste en la vida de él y que la podemos ver, ¿sí?, de Elena, ¿sí?, bendigo su familia, de Alejandro, de su esposa, de sus hijos, ¿sí?, de Lourdes, de su esposo, de sus hijos, de ministerios personales, Señor. Te doy gracias por la vida de ellos, los bendigo. Bendigo las familias de cada uno de los integrantes de nuestra iglesia. Bendigo cada una de las áreas y ministerios de nuestra iglesia, ¿sí? Te doy gracias por habernos juntado en un solo cuerpo, ¿sí?, y habernos hecho trabajar ordenadamente, Cristo a la cabeza, Señor. Bendigo la vida de nuestros pastores, elegidos por vos como pastores de nuestra iglesia, que han sabido elegir cada uno de los ministerios y de los integrantes de esos ministerios. Te pido, Señor, por las almas que van a venir a punto de encuentro, te pido por el crecimiento, no en número, sino en todos los aspectos de los cuales hoy estuvimos hablando, ¿sí? Y te pongo en el centro de nuestra vida, Señor, dándote toda la gloria, toda la alabanza a vos, el Rey de Reyes, el yo soy, el Señor de los señores. Damos gracias, Señor, y oramos en el nombre del Padre, y en el nombre del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Bueno, pido disculpas por el error, porque acabo de decir, oramos en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo, y tenemos que decir en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Digo que tengan una hermosa noche. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho. Feliz, Sí. feliz Navidad. Exactamente. Feliz Navidad para todos. ¿Sí? Es un tema muy particular. Según los estudiosos de la Biblia, Cristo nació en septiembre. Según de nada, Lourdes, de nada. Un beso para la familia. Según las costumbres impuestas comerciales, bueno, lo festejamos el 25 de diciembre. Vamos a decir lo siguiente: que Cristo nazca en el corazón de cada uno de nuevo, ¿sí? Y que en ese nacimiento nazca nuevamente la esperanza, ¿sí?, otra vez la esperanza de una vida, de una paz futura, de un gobierno celestial de parte de Él para cada uno de nosotros, preparados, ya que somos santos y apartados por Él. Así que, bueno, muchos que se convierten en ortodoxos ni siquiera festejan la Navidad. Yo creo que tenemos que tratar de ser lo menos paganos posible, pero también lo más amorosos con los demás, ¿sí? Y demostrarles en estas fiestas que somos realmente cristianos, que queremos unirnos, que queremos dar una palabra de aliento, que queremos ser luz en las sombras y sacar por ahí a algunas personas que andan en las tinieblas y sacarlas del mundo y convertirlos a futuro en co-ciudadanos de nuestro reino, ¿no? Esperemos que ese sea el sentido de esta fiesta.
Bueno, les mando un beso. Cuídense mucho. Les subo las otras dos y les subo estas 3 partes también para que las tengan. Sí, Norma, ¿vos querías decir algo? ¿No? No, no, no. Que Jesús nazca en nuestro corazón, en nuestra vida, para todos. Para Sin todos. fechas. La Biblia no da fechas aproximado y se especula No importa. bíblicamente que es septiembre. Pero más allá de las fechas, creo que lo que importa es que nos demos cuenta que nació en nuestro corazón. Exacto. Y que sigue ahí. Nació para decirnos que no temamos. ¿Sí? Bien. Acuérdense de ese pasaje, que ahora lo voy a buscar y no lo voy a encontrar, ¿sí? Que dice que los ángeles se presentaron a los pastores, y lo primero que le dijeron que los pastores se habían asustado bastante, ¿no? Y lo primero que le dijeron es: no temas, para eso vino Dios, para eso vino Dios hecho carne al mundo, para que nosotros dejemos de temer. ¿Sí? Y eso creo que es algo que tenemos que tener muy en cuenta, que Dios nazca en nuestro corazón para que se lleve todo el temor en la vida. ¿No? Bueno, si la seguimos haciendo larga, no vamos a ir a comer, sino a desayunar. Les mando un beso grande, cuídense. Pero después no. Buenas noches a todos. Que descansen todos. En enero- ¿Qué decías, Estela? En enero ya no se sigue. Bueno, en enero se lo doy como noticia para que lo sepan. En enero vamos a hacer un curso de verano y vamos a hablar del Evangelio de los 7. ¿Sí? Amén. ¿Saben qué es el Evangelio de los 7? Vamos a hablar sobre el Evangelio de Juan. 7 personajes, 7 encuentros, 7 momentos de Cristo en el Evangelio de Juan. ¿Sí? Así que a lo largo del mes de enero vamos a tener 4 charlas que probablemente las hagamos en la iglesia, si podemos, vamos a ver. Y esas 4... Bueno, de cualquier manera ya estamos arbitrando una forma de poder hacerlas en la iglesia y también que las vean en sus casas. ¿Eh? Pero me encantaría que estemos en la iglesia y que cada uno lleve su Biblia y empecemos a leer entre todos y a compartir. No importa si leemos más rápido, más lento, más corto, más chico, no importa, pero que vayamos y en que empecemos a estar en comunión. Esto es hermoso, pero fíjense que empezamos 40 y hoy somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 3, 10. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se acostumbran a después poder verlo. Lo que cuando uno tiene problemas físicos, Te es entiendo. más cómodo, ¿viste? Te entiendo perfectamente. Vamos a ver cómo lo arbitramos, vamos a ver cómo lo hacemos. Le estamos dando forma. El título ya está. Es el Evangelio de Juan, el Evangelio de los 7 sietes, ¿sí? O varios 7. ¿Sí? No, yo te preguntaba si esto se termina. No. Después veremos. Ahora, cuando tiene el año. Sí, vamos a terminar con la próxima clase y después del año que viene arrancamos con eso que te dije y después en febrero veremos. A ver, por ahí hacemos evangelios sinópticos que son Marco, Mateo y Lucas. Vamos a ver. La idea es hacerlo todo, ¿sí? Es seguir, si es posible, todo el año. Es la mejor noticia de todas. Bueno. Qué Vamos a seguir, por supuesto. Cuídense. Qué lindo. Por, Bueno. Por ahí los temas del verano son temas más sencillos, más profundos, pero toda esta base de introducción sirve para llegar a esos temas y empezar a hablar de bibliología, o sea, un poco ir punto por punto en la Biblia. En el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, en los libros poéticos, sapiensales, tenemos para toda la vida si queremos. Podemos agarrar el libro de Daniel y estar un mes tratando de descifrarlo. Así que bueno, gracias Alexis, feliz Navidad para vos, para tu familia y para todos. Se nos corta, así que nos despedimos. Beso. Que Cristo nazca en el corazón de cada uno. Y que Amén, bendiciones para todos. en el corazón de cada uno traiga paz,
y traiga amor, que es lo que Él vino a traer a este mundo. ¿Sí? Les mando un beso grande, que terminen hermoso el día. Cuídense mucho, Gracias. bendiciones. Chao, chao. Gracias.